¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro capítulo de podcast. Ya tenía bastante tiempo sin grabar y el día de hoy me encuentro en el nuevo estudio con José Daniel de las Fuentes. Yo le digo Dr. Money. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de finanzas. Específicamente vamos a irnos por el camino de las finanzas personales. ¿Qué instrumentos son buenos para invertir? Acerca de la crisis mundial. A este güey lo pueden seguir en sus redes sociales en todos lados como Fulltime. ¿En qué? Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. En todos lados. Y ahí van a poder ver más contenidos de este tipo. Y pues listo, comentemos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sí, ha pasado un buen rato. Siempre es bueno retomar estos temas. El primer capítulo de este podcast, cuando este proyecto de podcast inició, fue con este güey. Fue la primera vez que grabé. Y fue todavía hace dos estudios. El estudio pasado, creo que no te tocó ir, pero el estudio antepasado fue el que tú lo inauguraste. Tú inauguraste este proyecto, güey. Entonces es muy emocionante. Este es el capítulo número 12, si mal no recuerdo. Creo que el último que subí sí fue el 11. Ya no me acuerdo, pero este es el capítulo número 12. Y vamos a hablar de algo muy parecido a lo que hicimos la vez pasada. Nada más que la vez pasada recuerdo que como que nos enfocamos mucho en el tema de finanzas, pues a lo mejor un poco de startups y finanzas corporativas, que es más o menos en lo que andábamos muy metidos en esa época los dos. Y ahora lo quiero enfocar un poco más hacia las cosas que nos pueden funcionar a todos los ciudadanos relativo a las finanzas. Entonces, si quieres, primero platícanos en qué andas, qué proyectos traes, cómo va la empresa. Yo la última vez que tuvimos contacto, íbamos los dos como emprendiendo por separado, pues cada quien lo suyo, pero íbamos, me acuerdo que ambos estábamos como creando nuestro proyectillo y luego ya como que tenía más forma y luego ya que ya renuncié a mi empleo y ya nada más me dedico a esto. ¿Cómo te ha ido desde hace acá, esos tiempos? Sí, no, bueno, desde esos tiempos es una vida completamente diferente, esa es la realidad, pero todo va funcionando bien y creo que es gracias al trabajo duro más que nada. Y está un poquito irónico, pero la realidad es que todas mis redes sociales están enfocadas en temas de finanzas personales, de cómo invertir, de tips financieros, de cualquier tema, como dijiste bien, que le pueda servir a cualquier persona independientemente de lo que estén haciendo. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy haciendo en mi empresa. Ya. Mi empresa está enfocada 100% en finanzas corporativas, en servicios financieros para pymes, para empresas más grandes, para startups, para emprendedores, para quien lo necesite, pero en un tema 100% empresarial. Un poquito más específico, hacemos desde herramientas para poder procesar tus flujos de efectivo, todos tus movimientos, todo lo que estás trabajando en el día a día, hasta herramientas súper técnicas de implementar estructuras de derivados ahora que está todo el tema de los tipos de cambio y de todos los clientes que están exportando y cómo podemos ahí frenar un poquito las pérdidas que tienen, cómo incrementar sus rendimientos. Entonces, pues vamos como en todos los sectores y con todos los tamaños, ¿no? ¿A qué se debe este punto de que mis redes sociales no tengan nada que ver con lo que estoy haciendo con las empresas? Que en México somos uno de los países más incultos en temas financieros. Tal vez. No tal vez, o sea, es un hecho, ¿no? Sí, Cualquier sí. encuesta que te diga que analice ese tipo de comportamientos de la cultura de la información, de acceso a servicios financieros, bueno, estamos terriblemente mal, muy por abajo de muchos países en África que ni siquiera te imaginas, ¿no? O sea, ¿estamos abajo de países africanos? Sí, en temas de cultura financiera, de inclusión, de acceso a servicios financieros, estamos muy, muy abajo en la lista de ¿Y en todos Latinoamérica los países. qué tal estamos? Pues en Latinoamérica también estamos un poco bajos. Sí, esa es la realidad. En general global estamos muy abajo. Y que creo con todo esto que pues, las finanzas son un tema del día a día de todos, ¿no? O sea, no es como que le funcione a un gobierno, a un país, a una empresa. A una persona y la otra no. Exactamente, o sea, es algo que todos necesitamos y que si con estas redes sociales, con esos tips, con esos comentarios, con mis perspectivas desde lo que he visto, desde lo que conozco, de lo que he estudiado, le puede servir a una persona 5 a 10 o a 20,000, pues que así sea, ¿no? Pero que pueda aportar ahí un granito en la cultura financiera. ¿Por qué crees que estemos tan mal en temas financieros y un país no participativo en la economía no somos? O sea, somos un país importante en la economía mundial y ¿por qué estamos tan chafillas en temas financieros? O sea, ¿qué crees que se deba? ¿A que solo el mexicano es así o a que nos molesta que nos digan qué hacer con nuestro dinero? ¿O por qué crees que seamos tan renuentes al tema financiero? Porque, pues sí, la verdad yo también observo que la gente es como muy renuente a muchas cosas. Casi nadie invierte, casi nadie ahorra, es más, mucha gente le tiene miedo siquiera a una tarjeta de crédito. O sea, creo que un gran porcentaje de las personas
ni siquiera está bancarizada. O sea, ¿a qué crees que se deba que México esté en esta situación así tan anti-finanzas? Pues creo que son muchísimos factores los que hay que tomar en cuenta, pero si nos fuéramos por los principales, la número uno es la confianza en las instituciones, en el gobierno, en los bancos, en todo lo que represente que alguien más tenga tu dinero, ¿no? O sea, creo que los mexicanos estamos muy dados a decir... Sí, muy acostumbrados a tener el dinero en el colchón. Exactamente, y hay una razón de eso, ¿no? Y cualquier libro de finanzas, de economía, te va a decir, las decisiones que la gente toma van a estar muy basadas en lo que han vivido en tiempos atrás. Es decir, nuestros papás o gente de una generación arriba, pues tiene toda la escuela de lo que pasó en los 80s, en los 90s, en temas inflacionarios, de créditos hipotecarios, del sector bancario, de cómo tuvo que salir el gobierno a rescatar, de cómo había una crisis durísima en el 94. Y pues todo eso te hace evidentemente desconfiar de estas instituciones, ¿no? Y que digas, híjole, si le doy mi dinero a estos cuates, probablemente mañana ya no exista. Entonces, mucho tiene que ver el gobierno, la perspectiva, la transparencia, que para variar, en corrupción también somos uno de los países más arriba, ¿no? Sí. Entonces, eso también tiene mucho que ver en decir, bueno, ¿a quién le estoy dando mi dinero? ¿Qué le van a hacer? ¿Y qué tan seguro voy a estar de que mi dinero siga ahí mañana si las cosas se ponen medio turbulentas, ¿no? Entonces, ese es un punto. Y otro punto importante creo que es el tema de la cultura y la educación. En México no estamos dados a ser tampoco de los primeros lugares en educación ni en cultura en general, y creo que el tema de las finanzas, de nuestros presupuestos, de nuestro dinero, es un tema que se tiene que hablar desde que estamos chiquitos en la escuela, ¿no? En primaria incluso, que un ratito te lo destinaran a finanzas personales, etcétera, cosa que no pasa definitivamente, y que eso también hace que pues, seamos incultos, ¿no? Y como dicen, lo primero en lo que tienes que invertir si quieres hacer una inversión es que inviertas en ti mismo y en entender ese tema y en cómo funciona para que le puedas sacar un... Sí, para que sepas qué movimientos hacer. Exactamente, y la realidad es que como muchos no lo sabemos, pues no sentimos esa confianza de entonces ponernos a buscar buenas opciones para nuestro dinero, para ponerlo a trabajar y para sacarle rendimiento. Entonces yo creo que si lo resumimos es mucho el tema de confianza en las instituciones, confianza en los bancos y el tema de la educación de los mexicanos en general. Y luego, aún sabiéndolo, o sea, pon tú que muchas personas no tengamos esa información o mucha gente no tenga esa información, pero después, aún teniendo la información, ¿qué serían como de las cosas más factibles para comenzar a invertir? Por ejemplo, o sea, algo con lo que siempre me he topado con paredes, personas que me dicen, oye, ¿en qué puedo invertir? O qué puedo hacer con... O sea, gente que a lo mejor tiene un ahorro, que tiene cierto dinero guardado o demás, pues que no saben en qué moverlo, en qué invertirlo, cómo hacerlo crecer, cómo guardarlo, cómo hacer que la inflación no se lo coma vivo, güey. O sea, ¿qué serían como herramientas interesantes, fáciles, para que cualquier persona pueda empezar a acceder a manejar mejor su feria? Mira, yo creo que me voy a regresar un punto y voy a empezar por decirte que no es tanto el instrumento en el que quieras invertir, sino el tiempo en el que estés dispuesto a invertir. Esa es la clave para todo. ¿Por qué? Porque si tú me dices, mi horizonte de inversión es de un año, y es un año porque en un año esa lana que tengo ahorrada la voy a necesitar para hacer un pago hipotecario, para dar el enganche de una casa, para mi negocio, para que voy a tener un hijo, por lo que tú quieras, definitivamente no te diría o no te recomendaría el mismo instrumento que si tu horizonte de inversión son 10 años. Ajá. ¿Por qué? Porque el mecanismo y el funcionamiento de esos instrumentos son diferentes. Sí. Entonces, el paso número uno que debes conocer bien o debemos conocer bien sobre nuestras finanzas personales y sobre nuestra inversión es el plazo al que queremos invertir. Ya que tenemos bien entendida esa parte, si estamos empezando a invertir, yo te recomendaría 2 instrumentos muy sencillos. El primero es, en un corto plazo, especialmente en este tiempo de la historia y el entorno económico en el que estamos, te recomendaría CETES 100%. Sí. ¿Qué son los CETES? Certificado de tesorería. ¿Qué son el certificado de tesorería? Es el gobierno emitiendo deuda, es decir, tú le estás prestando técnicamente al gobierno, pero ¿qué quiere el gobierno con esto? Quiere recabar dinero que está en circulación y también de las empresas que el dinero se encarezca, de esta forma que haya menos dinero circulando y que de esta forma la inflación se reduzca. Para que la inflación se reduzca, las tasas tienen que subir. Si lo ves de un lado de inversionista, pues va a ser una muy buena tasa por prácticamente cero riesgo, ¿no? Porque le estás prestando al gobierno. Y la realidad es que un gobierno nunca se va a quedar sin dinero. Ajá. Lo primero que va a hacer es o endeudarse o subir los impuestos. Pero para que un gobierno quiebre está duro. O sea, está muy difícil, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que te recomendaría con CETES, sobre todo cuando estamos en un escenario tan incierto en temas de tipos de cambios, de si viene una crisis o no viene una crisis,
de si se va a poder controlar la inflación o no, de los factores políticos, geográficos, etcétera, que estamos viendo tanto en América como en Europa, pues es una serie de combinaciones que nadie puede descifrar, ¿no? Entonces, no vas a obtener un mejor rendimiento que lo que te puede dar CETES en una inversión hasta cierto punto segura. Yo ahorita te recomendaría CETES. ¿Y qué te recomendaría como un segundo paso? Un fondo indexado. ¿Qué es un fondo indexado? Es déjale la chamba de escoger las acciones necesarias a alguien que sí le sepa y tú invierte en un grupo de esas acciones que son buenas, que normalmente se van a estar actualizando, van a estar las que tengan que estar porque son buenas y tienen buenos rendimientos, y vas a tener tu parte de utilidades correspondiente a eso, ¿no? No te metas a temas de querer comprar acciones independientes. Oye, yo escuché a mi amigo que esta es la mejor opción. Oye, yo vi en la tele. Oye, a mí me salió una super gráfica en internet. Oye, me metí 3 horas a investigar de análisis técnico y ya soy un super broker. Oye, vi un TikTok de una chava que me dijo, compra estas 5 acciones y siempre vas a estar bien. Eso es el peor consejo financiero que te pueden dar. Yo lo que te recomendaría es un índice, y uno de los mejores índices que hay es el Standard & Poor's 500. ¿Qué es el Standard & Poor's 500? Son las 500 mejores empresas de Estados Unidos, independientemente de los sectores. ¿Qué quiere decir esto? Que estás muy diversificado por los sectores que hay dentro de la industria y la economía en Estados Unidos. Pero son las 500 seleccionadas que no... Las que menos podrían fallarte, pues. O sea, exactamente. No se les va a caer el rendimiento. Exactamente. En un día. Y ahí vas a encontrar un Apple, un Microsoft, Google, Facebook, Amazon, empresas de bienes de consumo que nunca van a bajar, que no son tan volátiles como un poquito más hemos visto con las tecnológicas, y tienen muchos otros beneficios, y que es lo único que pasa, que si una de estas deja de funcionar bien, pues la van a reemplazar por otra más en el índice, y relativamente siempre te va a dar un buen rendimiento, ¿no? Entonces, este es un muy buen instrumento. ¿Por qué? Porque otra parte importante, entendiendo este tema de las inversiones, es que si tú tienes un asesor que activamente esté buscando esas opciones de inversión que te pueden generar más dinero, lo único que va a pasar es que te van a cobrar más comisiones o va a ser un manejo más caro por tu dinero. Entonces, se va a hacer más ineficiente el rendimiento, y al mismo tiempo, por estar buscando tanto rendimiento, hacen tantos movimientos que eventualmente todos esos se neutralizan y termina siendo más alto el rendimiento del Standard & Poor's 500 sin que muevas un dedo a que cualquier fondo administrado activamente, ¿no? Y eso no lo digo yo, no es mi perspectiva, está escrito en muchos libros de finanzas, de economía, que te dicen, a ver, es un hecho que el 97% de los brokers o de los fondos que activamente te estén construyendo portafolios para mejorar tu rendimiento no lo van a lograr y van a tener un rendimiento inferior al del Standard & Poor's 500. Entonces quítate de temas, quítate de estar especulando, quítate de arriesgar mucho dinero en muy poquitas acciones y que te esté costando mucho dinero por el tema de la administración, de la compra y venta, y métele todo lo que puedas al Standard & Poor's 500. De esa forma, también es un hecho que los rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros, pero si vemos el histórico de los últimos 25 años del Standard & Poor's, te da de promedio un 12% anual. ¿No? ¿Y un CETES cuánto te da? También, ¿no? Por ahí un 12, un 13. CETES te está dando ahorita aproximadamente el 11%, 11.5%, pero eso es un momento atípico, ¿no? O sea, porque tenemos que entender que las tasas de interés, como te dije antes, tienen mucho que ver con el periodo inflacionario en el que estamos. Entonces, las tasas de interés que los gobiernos van a poner van a depender mucho del ciclo económico por el que estemos atravesando. Entonces, las tasas altas no deberían estar en el mercado durante mucho tiempo. Tienen que estar solamente hasta que cumplan su función y después se tienen que bajar para que el ciclo pueda seguir fluyendo y podamos tener buenos momentos también, que una vez que se desacelere la inflación, ¿qué es lo que va a pasar? Que como subiste las tasas, el dinero se hizo más caro, la gente dejó de comprar, pues también estás generando una recesión. Y por otro lado, ya que llegue ese punto, vas a tener que reactivar la economía. Para reactivarla tienes que bajar las tasas de interés, que la gente empieza a comprar, empieza a circular el dinero hasta que sea estable, y un día la inflación va a volver a subir, las van a volver a subir, las tasas de interés, baja la inflación, baja el consumo, baja la productividad, baja la economía, y estás en una recesión otra vez. Y se repite el ciclo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que los CETES o los instrumentos de deuda no son instrumentos de inversión de largo plazo, justamente porque no siempre vamos a tener buenos rendimientos, a diferencia de la bolsa, que sí es la idea.
O sea que si quieres invertir a largo plazo te conviene más entonces invertir en bolsa, por decirlo de una forma. Nomás hay que saberle y no es tan sencillo como comprar CETES o como comprar en este fondo, ¿no? En fondos indexados. O sea, ya meterte a acciones sí se complica un poco, ¿no? El fondo indexado es de 500 acciones. Ajá. O sea, pero tú no las eliges, o sea, y da igual, solo le inviertes al fondo. Exactamente. Entonces no tienes que no tienes que tener habilidades o conocimientos acerca del mercado bursátil para meterte a invertir ahí, ¿no? Exactamente. Y en cambio, si ya te metes a invertir acciones, ahí ya te vas a otro asunto y ahí sí tienes que saberle, o también podrías no saberle tanto y de todos modos invertir en acciones y que no te vaya mal. A ver, más que le sepas o no le sepas, yo te diría que si le inviertes al Standard & Poor's 500 y esperas que el tiempo logre lo que tiene que lograr, eres un inversionista. Y si le estás jugando al trading y a comprar y vender acciones, eres un especulador. Son dos cosas diferentes y depende mucho de qué es lo que tú quieras con tu dinero. Pero yo te diría que más bien lo separáramos de esa forma, ¿no? Porque también tienes que saber mucho y entender muy bien el mercado, los ciclos económicos, cómo está todo el tema político, en qué parte del ciclo estamos, qué va a pasar más adelante, para poder aguantar esos tiempos en un solo instrumento que es el Standard & Poor's 500 durante 20 o 30 años. No siempre va a ser bueno. Te estoy diciendo un 12% en promedio, pero un año puede ser una pérdida de 20%. Y para soportar una pérdida de 20% y no querer sacar todo tu dinero, también tienes que saberle. Y tienes que saber que es estacional y que eventualmente se va a recuperar y que el siguiente año va a tener un crecimiento mucho mayor, etc. Entonces, no te diría que en uno tengas que saber más que en otro. Creo que más bien la perspectiva de la que abordas cada uno son temas completamente diferentes. Oye, hace rato mencionabas acerca de crisis económica mundial y también vi en uno de tus videos que tal vez se acerca o que tal vez estamos por tocar una crisis económica mundial. ¿Eso qué? ¿Es real? ¿O ya estamos en ella? ¿O ahí viene? ¿O no va a venir? ¿O es algo que de todos modos pasa cada determinado tiempo? ¿Es algo que tenga que ver con estos ciclos en los que entramos de repente en recesión y de repente ya no estamos en recesión y luego otra vez sí, ahorita estamos por entrar a recesión? ¿O qué? Sí, esa es la realidad y todo tiene que ver con el ciclo económico justamente. Un ciclo económico normalmente dura en promedio 10 años. Y me puedo regresar un poquito en la historia, decirte que, al menos hablando de Estados Unidos, uno fue en 2001, con toda la crisis del .com, de Internet, cuando todo el tema de las startups y muchísima inversión a todo el tema del Internet, ya la siguiente revolución y la siguiente industria y el siguiente todo. Esto que estamos viendo hoy en día con toda la inteligencia artificial, con tanta inversión en startups, con todo lo que está pasando, no es novedad. Ya pasó. Y en un libro que se escribió en el 2003, puedes pensar que estás viendo lo que pasó la semana pasada, ¿no? Okay. Entonces, es todo el tema de los ciclos. Entonces, si partimos de la crisis del 2001, del crash del 2001 del .com, pues tuvo que pasar todo este proceso en el que hay una crisis, tienes que bajar mucho las tasas de interés para que se reactive la economía, tienes que inyectarle mucho dinero para que la gente lo use, para que empiece a haber consumo, para que se reactiven los trabajos, para que crezca la economía, para que se despegue, para que la gente tenga más dinero en la bolsa, para que se vayan de viaje, para que compren casas, etc. Una de las industrias que más mueven a la economía es justamente la de los bienes raíces y la construcción. ¿Qué pasó? Que al tener las tasas de interés tan bajas durante tanto tiempo, le empezaron a prestar el dinero a la gente a lo güey, ¿no? Era, ten, ahí te va, yo no sé qué haces, yo me hago como que no vi, yo me tapo los ojos y ahí te va dinero para 1, 2, 3, 4 hipotecas, las que tú quieras. ¿Qué pasó? Que eventualmente en el 2006, 2007 se empezaron a dar cuenta que la gente no tenía el dinero suficiente para hacer frente. Entonces ya no estaban pagando sus créditos. A esos créditos, ya no estaban teniendo la liquidez necesaria para pagarlos y empezaron a hacer default en sus pagos de créditos hipotecarios. Y eso fue lo que hizo la crisis del 2008. La crisis hipotecaria del 2008 en Estados Unidos, que fue una muy fuerte también, ¿no? En muchos sentidos, nos pegó a nosotros, le pegó a todo el mundo, prácticamente. Si te fijas, no fueron los 10 años, pero fueron 7, 8. Desde que se empezó a producir, no del punto en el que llegamos al punto máximo y en el que todos se enteraron, ¿no? O sea, del punto en que se empezó a gestar. ¿Que se empezó a sentir que fue 2008? ¿O en el 2008 ya todos sabíamos? En el 2008 otro no. Ah, ok. Pero esto empezó... O sea, que estos güeyes lo empezaron a ver 2004, 2006, La gente empezó 2007. a darse cuenta en el 2006, 2007. Si llevabas gestando la crisis del 2001 desde el 98, 99, pues ahí están tus 10 años, aprox de rango, ¿no? ¿Qué pasó con el 2008? Pues el mismo ciclo, ¿no? Se tuvieron que ajustar las tasas de interés, se subieron muchísimo porque la inflación, porque... ¿En cuánto estaban las tasas en esa época, sabes? Cuando estaban bajitas. Porque ahorita que están en un 11, 10... Sí, a ver, el ciclo, al menos en México, te puedo decir que ha estado en un 4% a un 11%,
¿no? Entonces, Qué rico comprar casa con 4%. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó después del 2008? Que hubo una crisis muy fuerte, la economía estaba apagadísima, ¿no? O sea, de verdad había un problema fuerte en temas de consumo, de desarrollo, de crecimiento. Todo estaba mal, todo estaba fregado, no se veía por dónde. ¿Qué pasó? Tuvieron que bajar muchísimo las tasas de interés, otra vez, para variar, para que la gente se empezara a reactivar, empezara a funcionar. Pero en ese momento el golpe fue tan fuerte que no empezamos a ver esos efectos de la inflación y de que se empezaba a regresar el ciclo hasta hace un año, 2 años. Entonces fue, como lo llaman, es un periodo de política monetaria, que es justamente los gobiernos que definen las tasas de interés, muy laxo. Es decir, que les valió madres y se fueron dejando las tasas de interés muy bajitas durante muchísimo tiempo. O sea, las tasas de interés estuvieron muy bajas en Estados Unidos, casi a llegar a cero, desde el 2011, 2012 hasta el 2021. Eso fueron más de 11 años, ¿no? Si te estoy diciendo que el ciclo dura normalmente 8 o 10, y acá ya se estaban pasando de lanza porque no se veía ningún efecto, todo está toda madre, la economía está creciendo, hubo un resbaloncito con el COVID, pero pues todo está bien, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega 2022, 2023, la inflación está a no acabarse nunca, desenfrenada, sigue creciendo, y se empiezan a ver reportes y muchos indicadores como la relación de deuda-ahorro en Estados Unidos de la gente, el techo de deuda de Estados Unidos, la relación con China, la relación con Rusia, el precio de todos los insumos, de muchas materias primas, de los energéticos, etcétera, están entrando a la ecuación, ¿no? Entonces, ¿en qué punto estamos ahorita? En que las tasas están muy altas y no se van a empezar a bajar dentro de los siguientes 2 años. Hay muchos otros factores políticos que están impactando. Y aparte, tuvimos ya una corrida muy buena, ¿no? O sea, tuvimos una corrida de 10 años de crecimiento y crecimiento y crecimiento y crecimiento. Por ejemplo, en el Standard & Poor's. El Standard & Poor's probablemente de los últimos 5 o 6 años en promedio no ha dado un 12%, ha dado un 20, un 25%. Entonces, ese crecimiento no puede ser sostenido y en algún punto se tiene que ajustar. Tiene que haber una corrección en el mercado y en la industria en general. Entonces, ya se pudo más o menos controlar la inflación, ya están saliendo los reportes más o menos donde quieren. No está todavía en el objetivo de los países, ni de México ni de Estados Unidos, en donde quieren, pero mínimo ya no sigue incrementando la inflación. Ese ya es un win. ¿Qué sigue ahora? Que con las tasas de interés tan altas vamos a empezar a ver los efectos en la industria inmobiliaria y en la industria de la construcción. Si está tan alto, pues se va a empezar a frenar, se va a desacelerar. Y el gobierno de Estados Unidos dice, a mí no me importa inducir una crisis por política monetaria siempre y cuando pueda frenar la inflación. Entonces el gobierno de Estados Unidos dice, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para frenar la inflación, y aunque eso implique una recesión, una crisis, lo que sea. Entonces hay muchos indicadores, tanto de la bolsa en crecimiento, tanto de la inflación, de las tasas de interés, de razones, te digo, de deuda, de inversión, de tarjetas de crédito, de cómo están con otros países, de cómo está la moneda, cómo está el dólar, etcétera, que indican que sí efectivamente puede haber una crisis, sobre todo porque 2024 vienen elecciones en Estados Unidos y también vienen elecciones en México, y esos siempre son tiempos volátiles, ¿no? El superpeso mexicano no es solamente el superpeso mexicano, tiene que ver también con que Estados Unidos con está el pasando, dólar gringo. Está pasando por una situación difícil, sí. ¿No? Muchos de estos factores que estamos viendo en Estados Unidos también, cambiando un poquito el tema, quiere decir que Estados Unidos está llegando probablemente a las últimas etapas de su imperio dominante y China lo está empezando a alcanzar. Y uno de esos factores, o de los que más lo hacen ver, es el uso de las divisas, ¿no? Antes el dólar reinaba en todo el mundo y ahorita la moneda china se le está poniendo a la par. Ajá, sí. Están empezando a ponerse a pelear, y muchos de los países que están peleados con Estados Unidos están diciendo, bueno, vamos a adoptar la moneda china como nuestra moneda oficial de todas nuestras transacciones, y le empieza a dar mucha fuerza a China, ¿no? Entonces, eso le ha de arder bastante a Estados Unidos. Sí, claro, y entonces, ¿qué quiere decir? Que así como hay un ciclo económico, también hay ciclos de los imperios. Y no sabemos, pero probablemente el ciclo de Estados Unidos está empezando a flaquear un poquito. No está en la misma fuerza que tenía en los 80s, en los 90s, como la tiene ahorita, que ya es un poco menor y ya hay otros contrincantes, otros jugadores ahí en el mercado que están muy fuertes. Y pues eso también nos pueden pegar a nosotros directamente, en que si Estados Unidos no está tan fuerte, pues eso
implícitamente para nosotros es problema. Es problema, exactamente. No es una buena situación económica para estar parados, ¿no? Pero por otro lado, pues abre otras oportunidades de inversión. Si estás viendo que China va fuerte y se va a convertir en una superpotencia y probablemente le esté peleando el primer lugar a Estados Unidos y su divisa, etcétera, pues podemos empezar a diversificar no solo entre industrias, sino entre países y regiones. No cargues todo tu dinero a Estados Unidos, a lo mejor métele un poco a China, si quieres ser ya un poquito más agresivo, ¿no? Entonces, la realidad es que si vamos a entrar a una crisis o no es un tema un poquito incierto, pero sí hay muchos factores que si tomamos en cuenta la historia y cómo han estado esos factores cuando ha habido otras crisis, pues muchos de estos están marcando palomita en estos meses, en estos días, ¿no? Entonces, puede que sí entremos en un periodo de ajuste que es dentro del ciclo económico, ¿no? O sea, más que una crisis, creo que hay que verlo como que es un ciclo, que es un ciclo necesario para que el capitalismo y la economía puedan funcionar. Sí, fíjate, también acerca de la crisis. Vi en uno de tus videos que mencionaste si comprar una casa en momentos de tasas de intereses altos es mejor esperarse y como cuánto tiempo hay que esperar, o más o menos. Porque pon tú, ahorita pues las tasas, bueno, yo compré con 10.3% o 10.30, creo que sí, como 10.30. Eso es relativamente alto, pero no está tan culero, ¿no? O podría estar peor, pero creo que más bien hace unos 5 o 6 años me acuerdo que estaban como por el 8%. ¿Podríamos regresar otra vez a tasas de interés como del 8 o del 7% en mucho o en poco tiempo? Sí, y creo que te fuiste muy lejos. Esas tasas de interés del 8 o 9% a incluso 7% en créditos hipotecarios no eran hace 5 años. ¿No? Eran hace 1 año y medio. Todavía hace 1 año. Hace 2 años todavía había muchos bancos. O sea, ¿se acaban de subir qué? ¿Con el COVID o qué? No, justamente por lo que te platicaba de todo el tema del ciclo económico, de la inflación, de tener que ponerla a toda costa. Peor momento. Las subidas de tasas de interés fueron muy aceleradas. Y estas tasas de interés son de la tasa de interés de referencia del Banco de México. Esa tasa de interés de referencia es la que aplica para todo lo que pueden dar los bancos en créditos, para lo que CETES va a dar. O sea, es como el gobierno diciendo, de esta tasa no bajas. Ajá. ¿No? Y todos tienen que dar una tasa más alta que esa. Entonces, sí creo que definitivamente, a menos que estés en una súper urgencia por alguna razón, sería mucho mejor que te pudieras esperar a que la tasa baje. ¿Por qué? Porque sí es un costo financiero muy alto a pagar por una casa, sobre todo cuando es un crédito hipotecario, estás hablando de tasas del 12, 13, 14, 15%, pues es muy alto. ¿Por qué? Porque una casa va a ser, en un crédito hipotecario, el pago mensual que tienes que hacer va a ser una buena proporción de tu sueldo, muy probablemente. Y los primeros años va a ser cuando más intereses vas a pagar. Por cómo está estructurada una tabla de amortización, va a ser cuando más pagas. Entonces, pues no te quiero decir que le vas a estar pagando un montón de intereses al banco cuando si te esperas 2 o 3 años y mejor ese dinero que tenías para el anticipo o lo que sea, lo inviertes en CETES y le sacas un 11-12% de interés, pues vas a poder tener una buena oportunidad de compra en unos 2 años, ya que la tasa de interés haya bajado un poquito otra vez, ¿no? Yo creo que probablemente a finales del 2024 la tasa de interés va a andar en un 8% y a finales del 2025 pues ya va a estar un poco más en niveles del 6-7%, que eso te puede volver a dar buenas oportunidades de créditos hipotecarios, ¿no? Sobre todo si ya tuvimos un poquito de reajuste y ya se ajustó también el tema de la oferta inmobiliaria, etcétera, pues a lo mejor puedes encontrar un mejor deal para comprar una casa. Entonces, definitivamente cuando las tasas de interés están altas no es un buen momento para comprar. Y no solo por la tasa de interés, sino por el momento económico que estamos viviendo, ¿no? Y es muy importante tener bien claro y bien presente ese tema de no es tanto solo lo que quiero hacer, si quiero invertir, si quiero comprar una casa, qué quiero hacer, sino que entendamos el ciclo económico para saber en qué punto estamos y qué tanto deberíamos esperar o qué nos va a convenir más un poquito más adelante. Si entendemos el patrón y obviamos los pequeños detalles que lo involucran, todo se nos puede facilitar mucho más para adelante, ¿no? En términos de tasas de interés, de si compramos, de si invertimos, en qué invertimos, si tenemos una empresa, qué comportamiento podemos esperar para esa empresa, cuándo es un buen momento para expandirse, cuándo no, etcétera. Creo que es mucho más importante enfocarse y entender bien cómo funcionan los ciclos económicos. Entonces ahorita sería mejor opción, en lugar de invertir o comprar una casa, más bien buscar invertir en algún instrumento relativamente seguro y en unos cuantos añitos, ahora sí echarte la compra. Sí, exactamente. O sea, esperar a que bajen, porque definitivamente ahorita comprar te va a salir bien caro. Sí, exactamente, porque aparte creo que hay un tabú con ese tema de las casas, entre las rentas y comprar tu casa, ¿no? Mucha gente dice que estar rentando una casa es tirar el dinero a la basura.
Ajá. Pero si hacemos un poquito de matemáticas sencillas, a ver, una casa se va a rentar aproximadamente al 7% de su valor comercial al año. Uh-huh. Ese 7% divídelo entre 12. Uh-huh. Y acabamos de decir que el crédito hipotecario te va a costar 14%. Uh-huh. Entonces, sí está bien pagar un 14% a un banco, a pagarle intereses a un banco, tirando el dinero a la basura, pero está mal pagar un 7% por un servicio en donde vives, ¿no? Entonces yo no entiendo por qué la gente dice que está muy mal rentar y es como tirar el dinero a la basura, pero por otro lado no ven que al banco, que es millonario ya de entrada, le están pagando el doble. Sí, y ¿no? estás pagando lo de la renta más los intereses. Porque estás pagando, o sea, si estás pagando el 14 y el 7%, o sea, si es así la tasa que está al 14 y tú estás pagando lo que vale una renta que es como el 7%, pues estás terminando, al final estás pagando lo doble. Entonces una renta de una casa de 10,000 varos, o sea, pon tú que la rentas en 10,000, esa si la compraras estarás pagando unos 18, 20. Ajá, exactamente. Entonces, pues ahí es donde yo tengo un punto de vista un poquito diferente, ¿no? En el que, ¿por qué querrías comprar una casa si el tema es que actualmente estás rentando? No necesariamente quiere decir que sea una mejor decisión financiera. Puede haber otros factores de decir es mi patrimonio y yo quiero sentir que tengo un lugar firme, seguro, mío, en donde pueda llegar en las noches. Si eso te va a dar tranquilidad, pues hazlo. Pero no necesariamente quiere decir que... Sí, no tiene mucho sentido. Que sea una mejor decisión financiera comprar una casa, ¿no? Entonces yo sí definitivamente te diría, mejor sigue rentando y inviértelo en lo que tú quieras, ¿no? Y ya que baje, ahora sí ya ves si compras. Exactamente, ya ves si hay una buena oportunidad y si te conviene. Pero comprar. No debería ser un tema urgente, porque también lo que yo veo es que muchas veces la gente ve el comprar su casa como un tema urgente y como... Pues como si no lo hago ahorita ya no lo voy a hacer nunca, o como ahorita que tengo el dinero mejor lo hago, o no sé, y no consideran el tema de que a lo mejor ahorita las tasas están muy altas, entonces solo se van como gordita en tobogán, invierten todos sus ahorros en el enganche, en los procesos notariales, en el avalúo, y pues ya luego pagar las mensualidades. Pon tú que ya no rentan la casa en la que están, ya viven en la casa en la que compraron, pero están pagando lo doble de lo que les costaría su renta actual, y eso van a ser varios años, ¿no? O sea, porque como cuántos años te tardas en pagar la primera parte, que es como todo lo pesadísimo de intereses, unos... Pues de todos modos tu mensualidad siempre va a ser igual, ¿no? O sea, va a ser muy parecida. La mensualidad es igual, la cosa es que... O sea, para ti va a ser pagar igual, ¿no? Vas a pagar la misma cantidad, pero los primeros, 5 o 10 años va a ser puro interés y ya después ahora sí es capital. Exactamente, la mensualidad siempre va a ser la misma, nada más que el banco en la tabla de amortización te va a decir, a ver, de tus pagos que son iguales, yo los voy a dividir en diferentes proporciones. Al principio vas a pagar, de ese pago, supongamos de 20,000 pesos, el 90%, es decir, 18,000 pesos van a ser intereses. Y el restante, que son 2,000 pesos, van a ser abono a capital. Sí, claro. Entonces, no es nada, exactamente. ¿Y a qué se debe esto? Que te están cobrando una tasa de interés sobre tu capital insoluto. Entonces, mientras no le vayas aportando al capital, el interés va a ser mucho. Entre menos capital tengas que pagar, pues el interés va a ser menor y más le vas a poder aportar a capital. Pero así es como funciona una tabla de amortización. Entonces, puedes decir que el primer 30, 40% de tus pagos de crédito hipotecario van a ser en una buena medida intereses que le estás pagando al banco. Exactamente. Luego vi algo acerca de, bueno, vamos con el tema de la deuda. Ahora que estamos hablando de créditos, algo que te mencionaba al principio es que como que observo mucho que a veces las personas le tienen mucho miedo a la deuda o a utilizar la deuda a su favor. Con el mismo tema de que, por ejemplo, no sé si has escuchado, pero gente que dice, yo la neta tarjetas de crédito prefiero no tenerlas y prefiero no manejarlas porque siento que solo me van a robar mi dinero, siento que solo voy a pagar intereses. O sea, y creo que hay mucha gente todavía que le tiene pánico a las tarjetas de crédito, cada vez menos porque obviamente cada vez tenemos más internet y sabemos que pues no es así, o sea, no es como que tener una tarjeta de crédito te succione la vida, pero yo de todas maneras todavía escucho gente de mi edad y poquito más chicos que sí todavía les dan bastante pánico el utilizar una tarjeta de crédito para cualquier tipo de compra, ya sea para consumo de tus gastos personales o para compras a meses sin intereses. Y a veces ellos como que pueden pensar que a huevo vas a pagar intereses diario y eso pues la neta no es real. Sí, o sea, yo creo que uno de los puntos más importantes ahí es lo que platicábamos al principio de la falta de educación y cultura financiera, ¿no? O sea, definitivamente pensar que una tarjeta de crédito no es un buen instrumento tiene muchísimo que ver con la falta de cultura que tenemos. Ahora, por otro lado, si lo vemos fríamente, la tarjeta de crédito es uno de los mejores instrumentos financieros que hay. Sí, yo también diría eso. ¿Por qué? Porque si hacemos un ejercicio muy sencillo, a ver, supongamos que tu fecha de corte fue ayer. Hoy tienes 30 días a tu siguiente fecha de corte.
Entonces, supongamos que yo hoy gasto 10,000 pesos con mi tarjeta de crédito. Ya me lo compré lo que yo quería y no he desembolsado esos 10,000 pesos. Tengo 30 días para mi siguiente día de corte. Cuando llegue el siguiente día de corte en 30 días me van a decir tienes 15 días para pagar. Entonces, de que yo gasté los 10,000 pesos a que los tengo que pagar, que los tengo que desembolsar yo, fueron 45 días. 45 días de cero interés. Hay muy pocos instrumentos financieros que te vayan a prestar crédito con cero interés. Y si lo vemos tan sencillo como decir, ¿qué pasa si yo con mi sueldo no compro nada? Lo pago todo con la tarjeta de crédito e invierto mi sueldo en CETES 45 días. Y en el día 45 liquido los CETES y pago mi tarjeta de crédito. Y sacaste un rendimientillo. Y saqué un rendimiento de todo mi dinero, me apalanqué del crédito que me dio la tarjeta de crédito y ya le saqué un doble beneficio. Entonces, yo no entiendo por qué la gente dice que no es un buen instrumento si es, digo, uno de los mejores que existe, ¿no? Obviamente hay un par de temas importantes. El número uno es que si no tienes esa disciplina de entender bien tus fechas de corte y tus días de pago y dices, bueno, le hago el pago mínimo y ahí me voy y tal, bueno, ahí sí se va a hacer un instrumento muy caro. Sí, pero es porque ya tú no pagaste cuando tenías que pagar. Sí, exactamente, es porque no pagaste cuando tenías que pagar y no tenías esa disciplina. Y por eso creo que es que la gente dice, yo prefiero no meterme con eso. Porque no tienen esa disciplina de decir, hoy tengo que pagar, hoy tengo que hacer esto. Y lo ven como si fuera, a ver, es como si dijeran, yo gano 30,000 pesos y mi tarjeta tiene un límite de 20, entonces tengo 50 disponibles al mes. O sea, hay mucha gente que así lo ve, como una extensión de sus ingresos. Y la realidad es que no es así, ¿no? O sea, es como decir, a ver, yo tengo un ingreso de 30,000, pues mi tarjeta a lo mejor, si son 20,000, ya solo tengo 10,000 para gastar en efectivo y lo demás tengo que tenerlo para pagar mi tarjeta eventualmente. Pero no quiere decir que sea un ingreso adicional. Y desafortunadamente mucha gente lo ve así. Y eso es lo que hace que las tarjetas de crédito se vuelvan pues instrumentos muy caros y por lo que la gente no los quiere, ¿no? Pero sí, porque no pagarle una tarjeta de crédito sí te genera intereses bien sabrosos, ¿no? Sí, exactamente. Y más en México que un costo anual total puede estar en una tarjeta de crédito en 70, 80, 90% sobre tu capital insoluto, ¿no? Que ese también es un punto importante de las letras chiquitas, que siempre te van a decir que el interés puede ser del 25% anual, pero si te vas al CAT, que el CAT es el costo anual total y es el interés que efectivamente te van a cobrar, ese CAT puede ser 2, 3, 4 veces más grande que la tasa de interés que te dijeron. Ya está un poquito más regulado el tema de, oye, tienes que poner bien el CAT y lo tienes que poner grandote y no lo pongas en las letras chiquititas de hasta abajo. Asterisco. Exactamente. Pero bueno, muchas veces igual la gente no sabe ni qué es el CAT, no les importa, dicen yo de aquí soy y le dan con todo, ¿no? Pero la realidad es que cuando viene el CAT y te empiezas a atrasar, pues de entrada te estás pagando muchos intereses y otro tema es que entras al buró de crédito inmediatamente, ¿no? Si entras al buró, pues ya tiene una serie de implicaciones para tu historial crediticio que te van a complicar más adelante y de entrada van a hacer que si alguien te quiere prestar dinero, te lo van a prestar a una tasa más alta. Porque si tienes un mal score en tu buró, quiere decir que tienes más riesgo. O simplemente no te lo prestan. O simplemente no te lo van a prestar. Porque si ya traes la tachita en buró de crédito, creo que los hipotecarios no jalan. Sí, exacto, pero puedes tener algún atraso o algo y te dicen, bueno, sí te presto, pero una tasa más alta. No tienes historial crediticio, no tienes nada, pues te presto una tasa altísima. Porque no sé si me vas a pagar o no. Sí. Entonces, esos son como el doble filo de las tarjetas de crédito, ¿no? Y lo que yo creo que sí es muy importante es pues también ver el tema de las anualidades. No es tan importante el tema de si tengo la tarjeta blanquita chafa o si tengo la azulita o la dorada o la platinum o la centurión, no sé qué rollo, elite, que solo es por invitación. No es tanto ese tema porque una muy sencilla te puede dar el mismo límite de crédito que una muy buena. Sí. La única diferencia es que una te la van a atorar con la anualidad y ahí sí, si no le sacas un buen provecho para cobrar todos los beneficios que puede tener, pues sí te va a estar costando. Y a lo mejor es un costo fijo que ya lo tienes y lo que sea, pero no deja de ser un costo. Entonces, lo ideal es una tarjeta promedio que tenga un CAT no tan alto y que no tenga una anualidad alta, ¿no? Y por decir no una anualidad alta me refiero a 1,500 a 3,000 pesos al año y no más, ¿no? O sea, si es una anualidad de más de eso, muy probablemente no le vas a sacar el provecho que te puede dar para que cubras toda la anualidad, ¿no? ¿Y cuánto es un CAT más o menos saludable en una tarjeta? Pues un como CAT, para decidir esta está buena, esta está no. Un CAT saludable en una tarjeta puede ser del 40-45%. Y curiosamente, las tarjetas que más fácil te dan son las que más alto tienen el CAT. Es decir, las tarjetas de Banco Azteca, de todas las nuevas startups, de todas las fintech. Hey Banco, de Clara, de la tarjeta de Rappi, Nubank.
todas esas tarjetas exactamente que dan dinero mucho más fácil, lo mismo que te decía, tienen un riesgo más alto, pues tienen una tasa de interés más alta. Entonces, entre más sea de ese sector de tarjetas, el CAT va a ser mucho más alto. Mientras sea una tarjeta un poco más tradicional, pues va a tener un CAT regular. Pero obviamente ese CAT solo te afecta, o sea, afecta si no pagas, ¿no? Exactamente. O sea, si no pagas te va como en putiza si es una tarjeta que trae un CAT muy alto. Exactamente, si estás si pagando, pagas da igual el CAT, ¿no? Lo único en lo que te tienes que enfocar es en la anualidad. Ya. Y se acabó. Vi otro instrumento que me parece muy interesante. Hay varios instrumentos financieros que me parecen interesantes. Uno de estos es la tarjeta de crédito, que creo que cualquiera lo puede tener o casi cualquiera la puede tener. Y otra son los planes o los fondos de retiro. Todos esos como fondos. Bueno, por ejemplo, está el Afore, o también están otro tipo de fondos como ya más privados que te venden como hasta las mismas aseguradoras que te venden tu planecito de retiro, que tú le vas ahí pagando una mensualidad o le vas pagando a la anualidad y eso te va acumulando cierto capital y ya cuando estás en la edad de tu retiro ya lo puedes retirar y pues ya tienes ahí 2, 3 millones de pesos acumulados y pues ya con eso puedes vivir en tu retiro. Pero más o menos ¿cómo puedes elegir cuál plan de retiro está chido? ¿Cómo sabes cuál es el bueno? ¿O en qué te debes de fijar para ver si siquiera contratas uno de esos? ¿O qué otras estrategias de retiro pueden existir que sean mejores que los planes de retiro? ¿O cómo puedes complementar un plan de retiro y otras cosas que también te puedan servir como para tener un retiro sabroso? Me voy a regresar como 3 pasos en esa pregunta y voy a empezar por decirte que para mí es un tema muy controversial. ¿Por qué? Principalmente por la gente que te vende ese tipo de productos, ¿no? La gente que te vende ese tipo de productos son vendedores. Son vendedores de seguros. Y se hacen pasar por asesores financieros y Sí. por diseño patrimonial y Claro, de inversiones. Y de, Sí, yo he visto mucho que utilizan el término asesor financiero. te lo venden como la quinta maravilla y la realidad es que muchas veces esos asesores no tienen ni el menor conocimiento en temas ni financieros, ni económicos, ni de inversiones, ni de ningún tipo para decirte si es la mejor estrategia de inversión o no. Ok, entonces para empezar... Ellos están vendiendo un producto al final del día. Exactamente, ellos son vendedores de un producto y se van a llevar una supercomisión. Entonces, para empezar, creo que hay que ser muy cuidadosos con en quién confiamos para que nos vendan ese tipo de productos. Ese es como el número uno del cajón. Y luego la número 2 es que no creo que sean malos productos, sin embargo, hay que diferenciar, así como estábamos diferenciando si quieres comprar acciones o si quieres un fondo indexado. Acá tenemos que diferenciar entre si quieres protección o quieres inversión, que no es el mismo tema y desafortunadamente estos temas de los fondos para el retiro y un seguro y tal te los venden como una inversión y la realidad es que no son una inversión. ¿Por qué? Porque no están hechos para generarte, no están hechos para poner a trabajar tu capital. Son más bien como un ahorro, ¿no? Son un ahorro que tienen relacionado a un seguro y que si dicen, bueno, lo vamos a poner allá a trabajar en 2, 3 cosas, pero al final como ellos te están garantizando un pago a partir de cierto momento, no se van a meter a temas de inversiones en las que pueda fluctuar un poquito más a través del tiempo. Lo tienen que hacer en instrumentos muy seguros, como cuáles, como los CETES. ¿Y qué te dije de los CETES? Que van a depender del momento en el ciclo económico en el que estemos. Claro. Ahorita es un buen momento y puedes decir el CETES está al 11, pero eventualmente puede estar al 3. Y entonces te va a estar generando el 3% de rendimiento. Sí. ¿No? Entonces, no es un rendimiento, es más bien una protección, es una cobertura que me parece ideal. Si la gente lo quiere hacer, si es un padre de familia o una madre de familia que soporta a la familia económicamente y dice, yo quiero dejar protegida a mi familia, quiero tener un ahorro para el retiro. Está de lujo. Solamente es importante no confundirlo con un tema de inversión. Ya. Creo que un gancho importante es el tema de que si no cumples con el periodo estipulado de un seguro para el retiro, te van a penalizar con una buena lana. Uh-huh. Y eso, pues, hasta o sea, que no lo puedes extraer hasta cierto punto, ¿no? Exactamente. Sí. Y eso hasta cierto punto para los mexicanos que no somos tan disciplinados, está perro. Es un buen gancho. Porque dicen, bueno, prefiero sí seguirle metiendo a perder todo el dinero que ya le metí. Sí. ¿No? Entonces, esa es la única cosa buena que yo le veo y que digo, bueno, deberías tener la misma disciplina para hacerlo tú por tu cuenta. Lo que te iba a decir, o sea, como que por lo que dices conviene, o sea, si de todos modos esos güeyes lo que van a hacer a lo mucho es invertirlo en CETES o en fondos de este tipo, pues como que, ¿por qué no mejor tú le metes esa cantidad íntegra a los CETES? No, exactamente, a los CETES o al Standard & Poor's 500. O al estándar. Si al final lo vas a dejar 30 años, históricamente en un periodo de 30 años el Standard & Poor's 500 nunca ha entregado una pérdida. Uh-huh. Si lo dejas mínimo 30 años, en los 200 años de historia que hay, no has tenido pérdida. Entonces, quiere decir que muy probablemente vas a tener un buen rendimiento y va a ser muy superior al de un producto de estos. ¿Y entonces para qué quisiera un producto de esos? Es lo que te digo, es entender la perspectiva de lo que quieres. Si quieres invertir o quieres un producto de protección. Este es un seguro. No es tanto el tema de invertir tu dinero y que te genere buen rendimiento para pero de todos modos le vas a meter una feriezota a ese seguro durante muchos años. Sí, le vas a meter una lana, pero al final del día es un seguro.
Claro. ¿no? Es un seguro y te va a dar algo de dinero constante y estable a lo largo del tiempo, pero bueno, sí es un seguro. ¿Y cuál es otro tema? Que una parte de por qué no te dejan retirar el dinero al principio es... ¿Que hay que financiarlo o qué? No, porque ¿qué es lo que pasa si tú cierras un seguro, por decir, de 30,000 pesos al mes con una persona? A ti, broker, te van a dar 30,000 pesos de comisión por haber cerrado ese seguro. ¿Y de dónde van a salir? De la aportación que tú hiciste. Si no te regresa nada los primeros meses, es porque ya se lo gastaron en bonos y comisiones. Exacto. Del broker, del asegurador, de la promotoría, de la región, de la división y de... Sí, o sea, financia el gasto de existir el niveles producto. Más, exactamente. Entonces, tiene un costo de operación y de bonos y etcétera que muy alto, que tú estás cubriendo. Y eventualmente te lo van a compensar con el rendimiento que él mismo te vaya generando. Por eso te van a decir, a partir de X año, del 8º año, ya puedes retirar todo tu dinero. ¿Por qué? Porque ya pudieron cubrir esa parte que se ha gastado. Sí, y ahora sí ya es como si ya acabaste de pagar los intereses, ahora sí va a capital. Exacto. Como en un crédito hipotecario, los primeros pinches 40 pagos van a ser por interés y después ahora sí es capital. Lo mismo pasa acá. Todas las primeras aportaciones se van directo a la aseguradora y sí, ya nada de más en adelante es rendimiento para ti. Hay una pequeña diferencia. En el tema del crédito, pues sí tienes que pagar un costo por tener ese dinero. Ajá. Pero acá no estás pagando un costo por la administración, estás pagando el bono a la persona que te vendió el fondo. El fondo o el seguro o el plan o lo que sea que te haya vendido, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema controversial, no está mal, probablemente no sea exactamente la única explicación de por qué te retienen tu dinero tanto tiempo. Sé que sí es una buena parte y una parte importante. Entonces, te digo, creo que lo importante es entender si lo que quieres es protección o inversión. Estar muy seguro de quién te lo está vendiendo y que te esté vendiendo lo que mejor te queda de acuerdo a tus necesidades y que no lo quieras confundir por un producto que no es. O sea, creo que son las cosas más importantes. Y si entiendes todos esos principios y de todos modos lo quieres hacer y lo quieres contratar, adelante, ¿no? O sea, no es una estafa, no es una pirámide, no es un tema ilegal, no es nada. Pero es una forma también, o sea, entonces la ventaja, es que yo lo que quería ver era cuál era la ventaja entonces de tener un seguro, bueno, un plan de retiro. Pues creo que la ventaja es que te aseguran cierta cantidad. Y tú por tu cuenta no te la puedes asegurar a ti mismo porque dependes del riesgo y de la subida y de la bajada de donde sea que estés invirtiendo. Entonces, y que si en 3 años ya no puedes pagar, ya no puedes hacer frente a esa aportación, pues te sales. Pues ya no vas a poder tener todo lo que hubieras invertido a lo largo del plazo. Que en un seguro sí. Pero creo que ahí está la diferencia, ¿no? Pues uno es un seguro y otro es una inversión. Sí, exacto. Me vi también un post que subiste de cómo independizarte sin morir en el intento y cuáles son los mejores tips para poderlo hacer con una estrategia financiera no tan no tan así a lo demente. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Cómo verías una forma pues práctica y no tan asesina de poder irte independizando de tus padres y salirte a vivir por tu cuenta? Yo creo que lo primero que tienes que hacer es tener un presupuesto. Un presupuesto te va a dar mucha visibilidad de cuánto es tu ingreso, cuánto es tu egreso, cuánto te está quedando de remanente al final de cada mes, cuánto vas acumulando a lo largo de los meses, cuánto tienes disponible para invertir. Que esto te dé visibilidad a lo mejor a 1 año o 2 años. Y que sepas si quieres tomar alguna decisión o decir, oye, voy a comprar este departamento o tengo que pagar una garantía de un depósito de 1 mes, 2 meses, 3 meses y tengo que comprar un montón de muebles, etcétera. Sí. De entrada, que sepas en qué punto de la historia lo puedes hacer sin que te descapitalices y que llegues a vivir a un departamento o una casa y tengas una mesa de Coca-Cola, ¿no? Claro. O sea, creo que ese presupuesto de entrada te va a decir cuándo tienes la lana necesaria para que puedas desembolsar ese capital en muebles, en el depósito, en seguros, en el refri, en instalar servicios, etcétera. Todo lo que implica ese movimiento, ¿no? Entonces, de primera mano, que tengas ese presupuesto, que sepas cuándo va a llegar ese punto en el que digas, ok, tengo el capital necesario para poder hacer esa inversión inicial. Ya que puedas hacer eso, creo que también es importante, antes de que te independices, platicar con alguien que ya viva solo, con tus papás, o incluso si ya tienes noción porque ya has vivido solo, te han contado, o ya investigaste o lo que sea, que puedas cuantificar bien cuáles son todos los gastos que vas a tener viviendo solo y que digas, ok, si mi ingreso es de 40,000 pesos y mis gastos fijos por vivir solo van a ser de 38,000, pues probablemente no es el mejor momento para independizarte, ¿no? A lo mejor deberías decir, ok, me voy a independizar el día en que mis gastos fijos para vivir por mi cuenta sean el 30% de mi ingreso. Es decir, si gano 30,000, pues a lo mejor que sean
10,000, 12,000 pesos por ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor con 10,000, 12,000 pesos no te va a alcanzar. No. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues espérate a que ganes más. 60,000, 70,000 pesos para que te puedas independizar, ¿no? Ya que vas teniendo ese presupuesto, que consideras bien tus ingresos, tus egresos, que consideres cuáles son todos los gastos fijos, de decir, esto es lo mínimo que necesito para vivir yo solo, y que aparte tengas esa lana necesaria para el capital inicial, que sí vas a tener que desembolsar sí o sí. Ok, ya que tengas todos esos checks, dices, ok, ahora sí ya me aviento, ¿no? Pero que no te llegue el arrebato de decir, oye, mañana me voy a vivir solo y que te empiece a costar muy caro y que eventualmente termines regresando con tus papás o que tengas que vivir con roomies porque pues no te salieron las cuentas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que esa herramienta de presupuestar y algo tan sencillo como cuáles son todos mis ingresos, cuáles son todos mis egresos, cuánto me queda al final del mes y cómo voy acumulando esos meses, teniendo buena perspectiva del gasto inicial y de los gastos recurrentes, ya estás del otro lado, ¿no? Bueno, Vic, hay algunas apps móviles que funcionan muy bien para llevar control de tus finanzas y no... Pues a lo mejor no ir por la vida solo gastándolos sin saber en qué se te va el dinero y que puedas como identificar pues en qué a lo mejor estás gastando más, en qué estás gastando menos. ¿Qué apps conoces tú o qué apps has usado que estén chidas como para utilizarlas e ir registrando el control de tus finanzas personales? La realidad es que si le pones app gestión dinero, app finanzas personales, app presupuesto, las primeras 5 todas van a cumplir el mismo propósito. No hay una que tenga trucos ocultos, no hay una que te lleve por un mejor camino, no hay absolutamente nada. Creo que depende mucho de qué tan didáctico seas, de qué tan visual seas, de cuál te acomodes más de acuerdo a lo que quieres. Pero esa es la realidad, ¿no? O sea, las primeras 5 o 10 apps que encuentres en tu App Store van a ser el mismito tema y van a cumplir el mismo propósito y van a tener el mismo fin. Entonces, cualquiera, mientras... Creo que aquí la clave no es tanto qué app uses o cuál te pueda recomendar o si lo quieres hacer en Excel o donde lo quieras hacer, sino que tengas la disciplina y la constancia de hacerlo en la medida en la que te empieza a servir para acumular información y para tomar decisiones. Uh-huh. Mientras no tengas esa constancia y esa disciplina, puedes tener la mejor app que te costó, que pagaste, que lo que quieras, o el mejor archivo de Excel. Y la vas a seguir cagando y no vas a tener ni idea de a dónde se te fue el dinero al final del mes. ¿Tú cómo lo haces para contabilizarlo? ¿Tienes un Excel y ahí vas metiendo todo lo que gastas, pero metes todo o solo ciertos cargos importantes? Yo lo tengo por bloques. Sí lo tengo todo, porque al final del mes el saldo que tengo en mi Excel me tiene que cuadrar con mis cuentas de banco. Pero yo lo voy haciendo, te digo, un poquito más por bloques, ¿no? O sea, no voy registrando todos los pagos que hago porque sé que tengo la disciplina necesaria. Uh-huh. Y tengo bloques como restaurantes. Sí, puras categorías. Viajes, pues. Uh-huh. Entretenimiento, fijos, celular, etcétera, ¿no? Y ya más o menos lo voy cuantificando por eso y trato de hacerlo una vez a la semana, como para que no se me acumule tanto. Y lo único que hago es decir, a ver, siguiente mes, mi objetivo de gasto es X cantidad por categoría o por bloque y esos son mis números y lo único que voy haciendo es reemplazarlos por los actuales de lo que sí va pasando en el mes y ya sé que al final del mes me tenía que quedar tanto y me quedo tanto. Entonces ya ahí lo voy ajustando y lo que hago es tratar de que al final del año ya sepa una cantidad fija a la que tengo que llegar y si este mes por X razón me gasté más dinero, pues tengo que ajustarle un poquito al siguiente para así poder llegar a mi objetivo anual. Uh-huh. Yo antes hacía eso, lo dejé de hacer. O sea, antes yo me acuerdo que yo tenía un Excelito donde iba como registrando todo. O sea, fallaste en la prueba número 1 de disciplina. Pues más bien lo dejé de hacer porque como que lo empecé a hacer ya como de forma muy automática, pero lo hice como por 5 años. O sea, como por 4 o 5 años llevaba ese Excel y luego ya un día lo abandoné y creo que lo retomaré. Porque algo que empecé a notar en cuanto lo dejé de hacer es que empezaron a emergir a como gastos hormiga o así, cosas que de repente se descontrolan solitas. O sea, como que es muy fácil romperla, güey. Como siento que es muy sencillo el perder el control total de lo que estás gastando porque a veces no te das cuenta de que estás pagando ciertas cosas que a lo mejor ni sabes, o sea, ciertas suscripciones o de repente no sabes que tienes Prime Video y que en Prime Video tienes Paramount y que tienes también MGM y luego no sabes que también tienes Apple TV y luego no sabes que también tienes el almacenamiento en iCloud y luego también tienes el almacenamiento en Drive y así te vas llenando a veces de un putero de carguitos que al final del mes sí representan un buen porcentaje del gasto. Sí, creo que ese es un tema súper importante, ¿no? O sea, el número 1 sí efectivamente no vas a cuantificar de la misma forma si todos los días te gastas 100 pesos en un Starbucks
que si al final del mes ves 3,000 pesos en café, Ajá. ¿no? O sea, ya te hubiera alcanzado para tu super máquina de café con 2-3 meses ahí que te ahorraras el café de Starbucks, y lo que te va a costar el insumo mensualmente va a ser un tercio de lo que te cuesta el café diario, y va a ser mejor, ¿no? Sí, Entonces, sí. en términos de perspectiva, sirve mucho más cuantificar ese tipo de gastos hormiga que dices. Y otro punto que me parece importante, que ahorita más o menos lo mencionaste, es, no creo que tampoco el hecho de decir voy a tener un presupuesto y mis finanzas personales en orden quiera decir que te tienes que limitar. Mucha gente automáticamente dice, no, yo no me quiero limitar, no quiero estar cuantificado, no quiero saber cuánto me gasté. O sea, como que es se asustan. Sí, o sea, se asustan, y es decir, automáticamente si me pongo un presupuesto me tengo que limitar. Ajá. Y está la típica frase de si me parto la madre, pues que sea para... Sí, para eso trabajo. Para eso trabajo, y por eso me lo voy a gastar todo. Si te lo quieres gastar todo, pues es tu problema. Lo importante es que sepas en qué te lo estás gastando. Sí. O sea, si ganas 50,000 pesos y te quieres gastar 45,000 pesos, hazlo, pero que sepas en qué te estás gastando esos 45,000 pesos y que tengas presupuestados esos 45,000 pesos el siguiente mes, para que tengas control y para que vayas dimensionando, y que a lo mejor digas eventualmente, oye, a lo mejor aquí sí puedo hacer un cambio, puedo mover este poquito, le bajo a este, le subo a este, y que tú lo vayas administrando como tú quieras, pero que sí tengas esa perspectiva de en dónde está tu lana y a dónde se te está yendo. O sea, creo que ese es el punto importante. Y por último, vamos a... vi algo, también otro post de cómo salir correctamente de una deuda. Creo que la mayoría de la gente tiene deudas, o sea, ya sea pequeñas, grandes, o tal vez tengan deudas a lo mejor de tarjetas de crédito que no han podido como solventar, o tal vez tengan, pues a lo mejor una deuda importante, pero en un crédito hipotecario que es a lo mejor pues es una deuda medio forzosa, porque pues no creo que lo puedas liquidar mañana. Pero, ¿cómo ves tú una forma adecuada de salir de una deuda? Yo creo que una forma adecuada, como ya lo dije en otro punto por ahí, primero tienes que cuantificar y entender bien cuánto debes. Ajá. Muchas veces ni eso sabe la gente. Total de mi deuda cuánto debe en total de su deuda, ¿no? Ya que sabes eso, te diría, ordénalas de mayor tasa a menor tasa si es que tienes muchas deudas. Y ya que tienes identificadas cuáles son las de mayor tasa y las de menor tasa, empieza a liquidar las de mayor tasa. No te quieras empezar a liquidar, por decir, si tienes el 80% de tus créditos en tasas del 5%, no quieras liquidar esos cuando tienes el otro 20% a una tasa del 70%, porque es una tarjeta de crédito. ¿Okay? Entonces, lo primero que tienes que hacer es entender bien cuál es la tasa más alta, y empieza por liquidar esa. Y abónale todo lo que puedas a capital. ¿Por qué? Porque probablemente una tasa de interés de un crédito va a ser más alta que la de una inversión que te pueda generar en rendimiento. Entonces, si tú dices, tengo 100,000 pesos y una deuda de 100,000 y una inversión, la deuda te está generando un costo del 17% sobre los 10,000 o sobre los 100,000. Y la inversión, si te va bien, en algo relativamente estable, te va a generar un 12-13%. Entonces, ¿cuál es la mejor inversión? Pagar tu deuda. Porque si lo quieres ver de otra forma, vas a estar generando un 17% adicional de intereses que no vas a pagar. Sí, claro. Contra el rendimiento que te podría generar una inversión en ese momento. Entonces, la mejor inversión es pagar tus deudas. Y el segundo paso mejor es hacerlo liquidando primero y de la forma más anticipada que puedas las de las tasas de interés más altas. Porque de esa forma tu costo financiero va a ser mucho más bajo. Muchas veces puedes lograr, si dices, oye, no tengo la lana necesaria para poder abonar y liquidar todo el crédito que tengo con la tasa de interés más alta, lo que sí puedes buscar es consolidar tu deuda con una tasa de interés más baja. Muchas veces, si tú tienes 2 tarjetas de crédito y en una estás medio atorado, va a existir la probabilidad de que la otra te diga, oye, ¿cuánto debes en tus otras tarjetas? Tráetelo acá con una tasa más baja. O te doy un crédito sobre tu tarjeta que no es como el saldo sobre el que te van a cobrar intereses. Probablemente el crédito sobre tu tarjeta es con una tasa mucho más baja y mucho más atractiva que la de la otra tarjeta. Sí. Entonces, a lo mejor no la tienes que liquidar. Un crédito para pagar el crédito. Sí, a lo mejor no la tienes que liquidar, pero sí la puedes reestructurar por una tasa mucho más baja. O si tienes 3-4 créditos diferentes, a lo mejor los puedes consolidar todos en uno que tenga una tasa también de interés un poco más baja, y de esa forma tu costo financiero no sea tan alto, ¿no? Pero sí, definitivamente lo mejor que puedes hacer es liquidar tu deuda lo antes posible. Y ahora vamos a despedirnos de este bello capítulo con unos libritos. ¿Qué libros te sabes o qué libros te gustan acerca de finanzas que puedas recomendar? Que hayas leído o que quieras leer o que sepas que están bien verga. Mira, depende como el nivel de tecnicismo que quieras, ¿no? Pero algunos así como para empezar, para entender temas interesantes, está el libro de Psychology of Money, que no te habla de números,
sino de justamente la psicología que hay detrás de todos nuestros temas financieros y de cómo los interpretamos y de cómo tomamos ese tipo de decisiones que no tienen nada que ver con números. Entonces, si podemos entender nuestra mente y cómo funciona respecto a las finanzas y a los números en general, creo que ya vamos de gana, ¿no? O sea, creo que es un libro muy interesante para empezar con el tema, si es que quieres entrarle más a eso. Después está otro que se llama The Simple Path to Wealth, que ese ya es un poquito más enfocado en las inversiones y en el largo plazo, y en este tema que te decía de si inviertes tanto tiempo y va a ser más rentable que tal, y ese tipo de cosas ya de empezar a estructurar tu riqueza para adelante, también está muy bueno, que es como un segundo paso. Hay un libro de cajón de inversiones, de temas de finanzas, que se llama The Intelligent Investor, que es un libro muy viejo, muy viejo, lo escribió Benjamin Graham, pero es muy técnico, sí está un poquito más pesado, pero igual tiene todo lo que tienes que saber si ya quieres entender más como el core de las finanzas y lo que tienes que saber y de cómo invertir y que sí, que no, por qué. Te explica todo con muchísima estadística, todo muy comprobado, con mucha documentación, con datos de mucho tiempo, muchos históricos, que te da mucha perspectiva. Y hay otro muy interesante que es de Ray Dalio, que tiene un fondo de inversión en Estados Unidos muy importante y se llama Why Nations Succeed and Fail. Y ese te habla un poquito de todo este tema de los ciclos económicos y de cuáles son los factores que influyen y de cómo te tienes que enfocar un poquito más en los patrones y decir, a ver, si quieres entender la realidad de hoy, no es suficiente que busques los últimos 3 años que ha pasado, sino que entiendas los últimos 1500 años. Para poder entender en qué micro parte de la historia o de lo que vamos en el ciclo está pasando, ¿no? O sea, lo que te decía al principio, no puedes entender si un imperio está por acabarse si solo ves la tendencia de 2 o 3 años. Ajá, claro. Tienes que entender cuánto tiempo han durado los otros imperios. Y en lo largo de 2000 años han habido 3 o 4 imperios que han durado mucho tiempo. Entonces, si entiendes esos otros 2, 3 imperios, vas a saber que a lo mejor el fin de un imperio puede durar 30 años, 50 años, 80 años. Pero no lo vas a entender si ves solamente 2 o 3 años. Si ves 2 o 3 años, pues puedes decir, no, pues está toda madre este imperio, ¿no? Pero si entiendes todo el contexto, pues vas a ver que la realidad es muy diferente. Y este libro te dice mucho que si quieres saber para dónde vamos y cuál es lo que depara al mundo, o en términos económicos, financieros, pues tienes que tener mucha perspectiva a mucho más largo plazo, ¿no? Entonces, ese es un poquito más como económico y de factores globales, pero también lo súper recomiendo. Entonces, yo me quedaría con esos 4. Cool. Pues bueno, amigos, ya saben que pueden ver este capítulo completo en YouTube. Lo pueden escuchar completo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Podcast. Y por fragmentos cortos en TikTok, YouTube Shorts y Facebook e Instagram. Y redes sociales, bueno, en todos lados obviamente encuentran esto como Tlaloc Arellano. ¿Y tus redes sociales nuevamente? Fulltime. Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Va, perfecto, pues entonces vayan a seguirlo. Gracias por ver este capítulo y nos vemos en otro capítulo más de este podcast. See you later.